Sí, vamos a este tema. Muy joven, tus años. ¿Ya? Muy bien, todavía no vamos a escribir nuestro nombre en el chat, por favor. Todavía no. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Nuestro tema es suma de vectores utilizando el método analítico. Y estamos en la clase número 2 del tercer bimestre y la fecha del día de hoy es 4 de junio del 2021. Muy bien, vamos a iniciar. Este método, básicamente lo que vamos a hacer es utilizar ecuaciones, utilizar datos de nuestros vectores, por lo tanto necesitamos copiar las fórmulas o las ecuaciones que vayamos a utilizar. Primero, para resolver este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. ¿Qué es un componente? Vamos a ver. Son las partes que conforman a nuestro vector. Lo vamos a ver acá. Si nos damos cuenta, tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos marcado nuestro vector. ¿Alguien me puede decir de qué color está marcado nuestro vector? Robo. Rojo, muy bien, Henry. ¿Y cuál es el nombre que recibe este vector? Ah, Muy bien, gracias. Entonces, Sí. vamos a tener dos componentes, dígame. ¿Cuál es el tema que estamos hablando ahorita? Voy a regresar acá. Estamos viendo suma de vectores, el método analítico. Muy bien. Entonces, acá vamos a tener dos componentes. El primero que va a estar sobre el eje y que vamos a utilizar nuestra función trigonométrica que corresponde a seno. Acá se los voy a marcar, vean. Este es nuestro primer componente, lo que está en el rectángulo rojo. Por eso tenemos acá A y Y, que nos indica que nuestro vector está sobre el eje y que esto va a ser igual a la magnitud. Esto es magnitud, lo que tenemos acá con A. Vamos a copiar acá. Magnitud. Bien. Esto se llama magnitud, que es la A. Si nos dicen que nuestro vector tiene una magnitud de 10 newtons, entonces nosotros vamos a sustituir este valor, vamos a quitar la A y vamos a colocar los 10 newtons, ¿sí? Vamos a tener nuestra función. Nuestra función, que en este caso sería seno. Acá está, vean. Seno. Esta es nuestra función. Esta función no tiene nuestra calculadora. Y por otro lado también tenemos el ángulo. El ángulo lo vamos a encontrar de este lado, ángulo. Y lo vamos a diferenciar con la letra, con este símbolo, perdón, el ángulo. Muy bien, entonces, para la componente Y vamos a tener la magnitud, vamos a tener el seno, que es la función, y el ángulo. Si nos damos cuenta, acá se forma un ángulo, no lo conocemos, pero tenemos ese dato. Entonces, vamos a tener en cuenta que siempre se nos van a formar un ángulo entre nuestro vector y nuestra recta. Muy bien. Si tenemos un componente en Y, vamos a tener de igual manera un componente en X. Lo tenemos de este lado. Nuestro componente en X, que es este vector que está sobre la recta. Acá está, ¿ven? Vean, es de color azul y está punteada. Ahí tenemos nuestra componente en X. Y también nos indica que vamos a utilizar la magnitud, que en este caso es A. Lo único que vamos a utilizar acá es diferente nuestra función. ¿Qué función vamos a utilizar en X? Chicos, ¿qué función vamos a utilizar en X? coseno. Perfecto, cos o coseno. Vamos a utilizar esta función siempre en X. Y vamos a utilizar también el ángulo. Entonces, recordemos, en Y utilizamos seno y en X utilizamos coseno. ¿Tienen alguna duda?
¿No? Muy bien, vamos a continuar entonces. Acá tenemos nuestro ejemplo, tenemos dos vectores. Por lo tanto, lo que yo voy a realizar acá es encontrar mis componentes. Si nos damos cuenta, acá voy a tener yo mi componente, lo voy a colocar de color verde. Para mi primer vector que tiene una fuerza, o mi vector F, perdón, que es el 1 y tiene una magnitud de 35 newtons, voy a tener un componente acá. ¿Y qué nombre va a recibir ese componente? Magnitud. Recuerden que acá tengo una flechita también en este lado, en la primera imagen. ¿Cómo? Este componente se llama Y. Entonces acá voy a tener yo mi componente en Y. Y voy a tener en la parte de abajo mi componente en ¿qué? X. En X, perfecto. Entonces, para cada vector voy a tener una componente. Recuerden esta imagen. Tenemos el vector 1, que es F, de 35 newtons. El segundo vector, que es F2, igual a 40 newtons. El ángulo que tiene el primer vector, ¿cuál es? 34 grados. 34, ¿verdad? Muy bien, 34 grados. ¿Y el ángulo que tiene el segundo vector? El segundo vector que está de color rojo va a tener un ángulo de 0 grados, porque si se dan cuenta está directamente sobre la horizontal. No sube ni baja, está sobre la horizontal. Por lo tanto, el vector número 2 va a tener un ángulo de 0 grados. Muy bien, vamos a continuar. Voy a borrarles esto. Compañero Samuel, creo que tiene activado su micrófono. Por favor, ¿lo puede desactivar? Gracias. Seguimos y el siguiente paso que vamos a realizar es calcular las componentes del vector Rx y la componente en Ry. Muy bien. Para iniciar acá, lo que vamos a utilizar van a ser nuestras funciones que les mencionaba antes. Esta fórmula nos indica que vamos a sumar los componentes en X de los vectores y los componentes en Y de los vectores. Entonces, para ello vamos a utilizar esta primera ecuación. Acá tenemos F1 que es en X. Recuerden que F1 es nuestro vector 1. Era el primer vector. Pero vamos a calcular primero su componente en X. Cada vector tiene dos componentes, uno en X y uno en Y. Por lo tanto, vamos a iniciar con el vector 1 y con la X. Entonces, yo voy a colocar la magnitud por el coseno. Utilizamos coseno porque recuerden que estamos utilizando X. Si fuera Y, ¿qué utilizamos? Seno. Seno. Muy bien, Henry. Y vamos a utilizar el ángulo. Entonces, ustedes me dicen, vamos a copiar acá. Tengo yo F1 de X. Esto va a ser igual. ¿Cuál es la magnitud de mi primer vector? 30 newtons. 30 newtons. 35. 35, muchas gracias. 35 newtons. 35 newtons. Muy bien, ya copié mi primer dato. Voy a copiar el segundo. Lo estoy colocando entre paréntesis porque acá se están multiplicando. Entonces, 35 newtons. Copiamos coseno. ¿Y cuál es el ángulo que nos da el primer vector? 34 grados. 34 grados, perfecto, gracias. Entonces, vamos a tomar nuestra calculadora, por favor, y vamos a ingresar los datos como lo tenemos acá. 35, copiamos, presionamos 3, 5, luego en la parte superior de los números hay una parte donde dice coseno o dice cos. Presionamos esa tecla y luego el número 34 y vamos a ver el resultado. 29.
29. 29.0163. Vamos a ver aquí. 0.2. 29.02, creo que el segundo está correcto. Acá está el resultado. 29.02, acá está, vean. Y nuestra dimensional va a ser newtons porque estamos utilizando, acá ve, newtons. Señor, Dígame, Cris. ¿copiamos eso? Sí, por favor. Esto está en la guía, pero para que ustedes comprendan mejor, es mejor que lo vayan copiando y vayan anotando sus respectivos apuntes ahí, para que no se confundan al realizar la tarea. Muy bien, ya encontramos Señor, el primer componente en X del primer vector. señor, Dígame. a mí me dio el negativo. Negativo. Es probable Ajá. que su calculadora esté configurada distinta. ¿Puede compartirnos, puede activar su cámara y compartirnos lo que está haciendo? Profe, señor, estoy en compu y no tengo cámara. Ajá, no tenga pena. Entonces, cuando Ujú. usted lo realice o realice el trabajo, puede enviarme fotografías del resultado que le dé. Ah, muy bien. No tenga pena. Muy bien, Gracias. vamos a seguir con el primer vector todavía. Ya encontramos X, nos falta Y. Entonces, voy a colocar acá F1, que es de mi vector F, y la componente que estoy utilizando ahora es Y. Voy a utilizar el mismo procedimiento, solo que en lugar de... Ay, perdonen, aquí no le cambié coseno. Acá tengo magnitud por el coseno, pero acá vendría siendo el seno. Vean, acá ya está cambiado. Entonces, acá en la parte superior es seno. Lo voy a colocar acá. F1Y, que es igual a la magnitud por el seno del ángulo. Vamos a colocar la O para poner el ángulo. Acá está. Entonces sería lo de arriba, lo de abajo estaría, no sería correcto, ¿sí? Muy bien. Sustituyo mis datos. Recordemos que la magnitud de mi primer vector es igual a 35 newtons. La función que voy a utilizar, porque estoy en el componente Y, va a ser seno, que está en esta parte, seno, seno. ¿Y el ángulo? ¿Cuál sería el ángulo? Nuevamente va a ser 34. 34 grados. Muy bien. Ingresamos estos datos a la calculadora y ¿qué resultado nos da? 19.57. 19.57. Perfecto. Nos dio 19.57 y no olvidemos la dimensional que es newtons. Señor, ¿dónde está seno? Seno está a la par de coseno. ¿Ese que dice sin? Sí, es ese. Muy bien. Entonces, ya encontramos los dos componentes de mi primer vector. Vamos a seguir con los dos componentes de mi segundo vector. Muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, pueden interrumpirme. Entonces, me tocaría ahorita Señor. F2. Dígame. Señor, en la calculadora a mí me da 20.0.075. 20.0 punto. ¿Me podría enviar una imagen o me podría compartir la pantalla de cómo lo está realizando, por favor? Ah, espérame. Muy bien. Ahí está, señor. Está colocando 35, seno de... Ah, es que el ángulo es igual a 34. 34. Sí, y usted puso 35. Ah, con razón. Vaya, señor, gracias. No tenga pena, Leonardo. Muy bien, seguimos con la siguiente y nos tocaría el vector número 2. Por eso tenemos F2X. Componente en X, por lo tanto, vamos a utilizar coseno. Sustituyo los datos. La magnitud de mi segundo vector, ¿cuál era? Chicos, ¿cuál era la magnitud de mi segundo vector? 40. Perfecto, Rogelio, usted se anotó los datos. Era 40 y el coseno de el ángulo era 0. Por eso vamos a colocar acá coseno de 0 grados. Muy bien, ingresamos estos datos en nuestra calculadora, por favor. 40 por el coseno de 0, ¿cuánto nos da de resultado? 40.
Perfecto, nos da el mismo, la misma cantidad en la magnitud, muy bien. Entonces ya tengo mi mi primera componente en mi segundo vector. Vamos a calcular el segundo componente que sería y en mi segundo vector. Acá tenemos, acá nuevamente, creo que solo lo copié y lo agregué. Entonces acá es seno. Muy bien, acá vamos a colocar seno. Seno del ángulo. La magnitud es de 40 por el seno de 0. Sustituyo mis datos. ¿Y qué valor me da? 40 newtons por el seno de 0. ¿Qué resultado me da? 0. Perfecto, nos da 0. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es la regla que nos dan en la parte superior acá. Vamos a sumar los componentes que están en X de los vectores. Si tuviéramos 3 vectores, sumamos los 3 resultados que nos dio en X. Si tuviéramos 4 y así sucesivamente. Los vamos a sumar para tener solo un resultado en X y un resultado en Y. En total solo voy a tener 2 respuestas. Acá tengo yo 4 respuestas. Pero si llegara a tener 20 vectores, voy a sumar todos los resultados que me dan en X de los 20 vectores. Por lo tanto, voy a sumar acá. F1, que es mi vector 1, voy a sumar en X 29.02 newtons más el segundo vector, que es acá, F2, X 40 newtons. Y me da un resultado de 69.02. Perfecto, gracias compañero, .2 newtons. El siguiente resultado nos daría lo mismo porque cualquier cantidad sumada con 0 nos da el mismo resultado. 19.57 newtons más 0 newtons igual a 19.57. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? No, muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es anotar nuestros datos porque lo vamos a utilizar en la siguiente diapositiva. Anoten esto. Nuestro componente en X va a ser igual a 69.02 newtons. Y nuestra componente en Y va a ser igual a 19.57 newtons. Muy bien. Seguimos. Voy a borrar esto de acá. Señor, Dígame. sumó X con X y Y con Y, ¿verdad? Así es. Ah, muy bien, sí. Bueno. Proseguimos acá. Dígame. No, muy bien. Vamos a continuar acá. Y tenemos que vamos a calcular la magnitud del vector resultante, que es el AR, usando la expresión, esta expresión, que es nuestra resultante va a ser igual a R al cuadrado de X, nuestra componente en X, lo vamos a elevar al cuadrado, más nuestra componente en Y elevada al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado estas dos cantidades, las sumamos y el resultado de la suma le obtenemos raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿cuál era el resultado de nuestra componente en X, chicos? 69.02. Perfecto, 69.02 más 19.57. Recuerden que acá tienen que estar al cuadrado las dos. Acá tenemos el 2 al cuadrado. Este 2 tiene que ir afuera del paréntesis, chicos. Aquí me confundí. ¿Pueden colocar el paréntesis antes, por favor? Entonces, vamos a elevar al cuadrado las dos cantidades. ¿Cuál sería el resultado de elevar 69.02 al cuadrado? Podemos hacerlo de dos formas. Hay una tecla en la calculadora que aparece con X al cuadrado, así, una X y un 2 pequeño arriba, o podemos multiplicar dos veces 69.02, o sea, 69.02 por 69.02. ¿Alguien que le haya dado el resultado? $4,769.76.
Muy bien. ¿Alguien que le dé un resultado distinto? 4.763.76. 4,763. 63. 4.763. ¿Punto? ¿O solo nos queda Punto enter? 76. 7.604. 7,000. 604. 7,600. Ah, muy bien. 7604. Ok. Muy bien. Vamos a... ¿Alguien que les haya dado un resultado distinto? 4.763. Aquí es 4.763.76. Ah, muy bien. Entonces sí coincidimos con el segundo resultado. Muy bien. ¿Cuál sería entonces nuestra componente en y al cuadrado? ¿Vamos a elevar 19.57 al cuadrado o multiplicar 19.57 por 19.57? $382.98. Muy bien. ¿Alguien que le haya dado un resultado distinto? ¿No? Muy bien. Recuerden, chicos, que... Dígame. 382.9849. Ah, muy bien. Vamos. Podemos agregar los decimales, todos los decimales. Dígame. 382.98. Muy bien. Podemos agregar dos decimales o aproximar el tercero o copiar todos los decimales para tener un resultado más exacto. Pero si solo copiamos dos, está bien. Recordemos que tenemos que agregar nuestra dimensional, que es en newtons, para nuestra respuesta final. Y estos datos lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, vamos a continuar acá. Acá tengo 4,763.76 más 382.98. Yo lo dejé con dos decimales después del punto. ¿Cuál es el resultado de sumar estas dos cantidades, chicos? 5.146.74. Perfecto, 5,146.74. Entonces, lo último que nos queda por hacer es extraerle la raíz cuadrada. Entonces, al resultado que tiene hay una tecla que aparece con la raíz y ustedes solo la presionan y obtenemos nuestra raíz cuadrada. ¿Cuál es el resultado? ¿Alguien que ya tenga el resultado de la raíz cuadrada? 1.286.68. A mí me dio 71.74. ¿Alguien que le da una respuesta distinta? 71.74 me dio seña. Perfecto, coincidimos con nuestras respuestas. Entonces, como siempre, ya llegamos a nuestra primera respuesta. Vamos a encerrarlo en un rectángulo, en un círculo, en un cuadrado, en lo que nosotros queramos, para resaltar nuestra respuesta y no nos confundamos con el procedimiento anterior, ¿sí? Entonces, acá ya lo tengo encerrado y mi dimensional es newtons porque estamos utilizando newtons. Chicos, por favor, todavía no escriban su nombre en el chat. Gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? No, señor. Señor, sumó 5.146 más 74. No. Le extraje la raíz. ¿Cómo hizo así? Hay una tecla, usted escribe la cantidad, 5,146.74, y hay una tecla que aparece con el signo de la raíz, en la parte donde encontró seno, coseno, hay una tecla específica, no sé si ya la encontró. Dice error, señor. Error, oh. Va a explotar su calculadora. Ahorita le voy a mostrar, solo, no tengo mi calculadora a la mano, pero ahorita lo voy a hacer.
Y vieron, chicos, que no encuentro mi calculadora, pero tiene un símbolo de raíz. Entonces, está en la parte derecha. No sé si ya la logró ubicar en su calculadora. Este es No, punto, señor. chicos. Sí, No, señor. señor. No, señor, a mí Señor. igual no me da. Dígame. ¿Es esa pequeña que flechita sube encima de los números, señor? ¿Es ese, verdad? ¿Podría activar su cámara para ver su calculadora? Disculpe. ¿O no puede? Si no puede, no hay problema. No, señor. Muy bien, es una tecla que aparece con raíz, pero te las mostraré. Ah, ya. Sí, está a la par de la X que tiene el cuadrado. Tiene una raíz y una X abajo. Es esa, la que tiene el compañero Chris. Sí, señor. Sí. Ahora el compañero Dani estaba a la par del que tenía la X al cuadrado. Muy bien, pero si llegaran a tener problemas con esto, lo podemos trabajar después con los chicos que no lo encontraron. Me pueden escribir y yo les mando una fotografía de dónde se ubica exactamente. Muy bien, vamos a continuar. ¿Tienen alguna otra duda sobre este paso? Este de acá no es coma, es punto, disculpen. 5146.74. Muy bien, vamos a continuar. Y lo último que nos resta por hacer es encontrar el ángulo. Para ello también vamos a utilizar una función trigonométrica. Y vamos a utilizar, recuerden que utilizamos seno y coseno. Lo último que nos falta utilizar es la tangente. Por lo tanto, voy a utilizar esta que ven acá. El ángulo, que es igual a la tangente inversa de la división en la componente Y dividido la componente en X. Oye, pongan mucha atención acá. Esta ecuación ya está despejada. Entonces la vemos de esta manera. Si alguien puede calcularla de distinta manera, puede utilizar cualquier método. Lo que nos interesa es llegar al mismo resultado. Muy bien, estas dos barras nos denotan el valor absoluto, el valor que va a tener el ángulo. Entonces, ¿podemos utilizar esto o podemos utilizar paréntesis? Muy bien. Les voy a explicar. La Señor. tangente inversa. Señor. Dígame, Cris. Ahí donde dice RY y RX, se ponen los resultados de hace ratos. 69.02 y 19.57. Exacto, esos resultados vamos a colocar. Entonces, les voy a explicar cómo obtener la tangente inversa que no es igual a la tangente. Vamos a presionar Shift, el botón que está en la parte superior izquierda, Shift y luego tangente. Si ustedes visualizan, le va a aparecer la misma que está acá, vean. Esta, tangente y un 1 negativo en la parte superior. Entonces, presionan Shift, tangente, luego abren paréntesis y colocan primero el resultado de nuestra componente en Y. Acá voy a mostrarles el resultado de Y es igual a, dígame. ¿Así está bien? Exacto, ahí estamos perfectos. Tangente inversa, ahora copian 19.57. Luego de copiar ese número, le dan dividido 69.02. Shift y tangente. Otra vez, ahí no le apareció el -1, ¿verdad? Tiene que... Yo lo único que estoy viendo es su carita, señor. Ay, perdón, no les está compartiendo pantalla. Perfecto, ahí estamos. Ahí estamos, Cris. Entonces tenemos tangente inversa, abrimos paréntesis, ingresamos el primer dato que acá nos pide primero Y. Entonces tenemos 19.57 que está acá, dividido 69.02. Cierran paréntesis y le dan igual. 19.57. ¿Alguien que tenga un resultado distinto? Señor, 15. 16.47.
Ah, bueno, a mí me dio 15.83. Ah, perfecto. A Dani también le dio 15.83. ¿Pueden verificar los demás, por favor? Si ¿Abre es, paréntesis? sí, tienen que, recuerda que tienen que abrir paréntesis y cerrarlos. Primero 19.57 Ah, vaya, sí. dividido 69.02. 15.83. Perfecto. Y a eso le agregamos nuestro circulito que está aquí en la parte superior porque nos indica que es el ángulo. ¿Alguien que tenga un resultado distinto al que nos dio con los compañeros? 15.83, señor. Perfecto, Cris. Entonces, con esto encontramos el ángulo y pues ahí terminamos. ¿Tienen alguna duda? No, señor. ¿No? Si hacemos la tarea, señor. Si hacemos la tarea, Señor, diga. Así se... todo el procedimiento que hicimos va juntado o por separado. Bueno, es conveniente que lo trabajemos juntos, pero pero si pueden ponerlo por partes o seccionarlos está igual bien. Solo necesitan ir anotando los datos en X y en Y para no confundirse luego. Todo Señor. este, Dígame, Señor. Dani. Ah, perdón. todo el procedimiento tenemos que hacerlo en la tarea. Sí, todo el procedimiento. Cris, dígame. ¿Este ejercicio es la tarea? No, este ejercicio es el ejemplo de la guía número 3. Hagamos la tarea, sí. Solo tenemos 5 minutos, no creo que nos dé tiempo, pero vamos a avanzar un poco si quieren. 5 minutos tenemos. Muy bien, necesito que por favor en el grupo escriban su nombre completo en el grupo de WhatsApp, su nombre completo, por favor. Tienen 4 minutos antes de que termine la clase y les voy a tomar su asistencia. ¿En el grupo, señor? Sí, en el grupo, no va a ser acá ni va a ser fotografía, su nombre completo. Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, solo nombre enviamos al grupo. Sí, solo nombre completo, por favor. En el grupo van a enviar su nombre completo para su ahí está asistencia, perdón. Ya nos mandamos la imagen. No, imagen no. Ni vayan a escribir aquí su nombre. Dígame, Ever. Señor, yo no estoy en el grupo. ¿No está en el grupo? Bueno, me lo pueden mandar a mi número personal, no tenga pena. Ok, gracias, señor. Muy bien. No, ¿era cuarto de mecánico, dibujo y electricidad? Creo que sí, creo que dice física, algo así. Si no, lo va a mandar en otro grupo. Es cuarto mecánica, dibujo, electricidad, física. No, disculpe, yo tampoco estoy en el grupo. Muy bien, tenemos 3 minutos, entonces vamos a realizar este ejercicio. Tenemos nuestros con una luz de 170 newtons, es de 350 newtons. Vamos a calcular este vector nos indica que todo el vector hay 135. Vemos que hay 180 por los dos. Vamos a hacer una resta 25 grados a hacer ese favor. Vamos a ver el ángulo del vector número 1, porque acá tenemos el vector, pero no tenemos el ángulo. Recuerden que acá tenemos una recta imaginaria en esta parte. ¿Qué debemos de sumar, señor? Tenemos que restar 180, acá hay una recta, vean. Acá. 180 menos 135. 45. Perfecto, entonces acá vean, tenemos una recta y necesitamos calcular el ángulo que se 130 forma. menos, ¿qué dijo, señor? 180 menos 135. Entonces el ángulo que tenemos que calcular es el que está acá, vean. El que se forma acá. Muy bien. Teniendo ya ese ángulo, lo que vamos a realizar es copiar acá, sustituir los datos. ¿Cuánto nos dio? 45 grados. Muy bien. ¿Cuál es la magnitud de mi primer vector? 160. 160, muy bien. 160. Ingresamos estos datos a la calculadora y ¿qué resultados nos da?
113.13. Perdón. 113.13. Muy bien. 113.13 newtons. ¿Alguien le dio el resultado distinto? Señor, Dígame, Chris. si se acaba, nos podemos volver a entrar solo para terminar de explicar la tarea. Lo que pasa es que me ocupo dentro de un ratito otra vez. Pero pueden realizar su procedimiento y me envían sus fotografías y yo les resuelvo sus dudas. Señor, y la nota, o bueno, lo que Señor, nos compramos vemos, ya se va a acabar la clase. en el grupo, ¿no? Ya se va a acabar la clase. Muy bien. Solo vamos a ver acá. 160 por el seno de 45. ¿Alguien le dio el resultado?